lo hace pensar a uno acerca de las cosas que el gobierno no está diciendo a la gente, el tema de Cuba que la gente lo ignora porque piensa que Fidel, que va a poder hacer ya, tiene casi 80 años, lleva 800 años en el poder y nadie piensa que lo que habla el libro pueda pasar. El periodista Pablo Gatto ha escrito un libro que se llama El Plan Atuey, un libro cuya trama tiene que ver con un ataque por la Fuerza Aérea Castrista contra la base nuclear de Turkey Point, aquí en la Florida. Está con nosotros Pablo. Bienvenido, Pablo, qué bueno verte. Hacía tiempo que no nos veíamos. Bueno, otra gente ha dado ese salto del periodismo a la novela. Ahora te toca a ti. Dime por qué, ¿qué te inspiró? Yo no te conocía como novelista, te conocía como muy buen reportero. Muchas gracias, Ricardo. Me inspiró la falta de interés en Miami ante un tema como este que me parece una irresponsabilidad. Que tú vienes hablando de este tema hace años. Hace mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo. El ejemplo que siempre pongo es, por ejemplo, hubo una crisis diplomática entre Marruecos y España hace unos meses porque los marroquíes invadieron un islote que se llama Perejil, que es más o menos del tamaño de esta sala, y había una cabra y un pastor. Básicamente no había nadie, pero lo invadieron. Hubo 4 personas allá y en España fue una crisis diplomática muy fuerte por la invasión de la soberanía española y hubo una crisis muy fuerte. Si en España alguien se llega a enterar de que el ejército marroquí tiene un plan para atacar una central nuclear en España, hubiera sido una crisis muy fuerte. ¿Y tú crees que sí existe en Cuba entonces un plan para atacar la planta nuclear de Turkey Point? Bueno, esto no es un ensayo, es una novela, es ficción y las personas que se hablan aquí son personajes ficticios, pero lo que es el plan operacional en sí, el 80% de todo lo que está aquí es real. No solamente en base a lo que ha dicho Del Pino, que al fin y al cabo es el general de mayor graduación que ha desertado jamás de Cuba, y es un general, era el segundo al mando de la Fuerza Aérea, por lo tanto sabía de lo que hablaba, sino que esto lo corroboran miembros de la inteligencia castrista que desertaron, lo corroboraron otros pilotos, que obviamente no mucha gente tiene acceso a esto, porque es un plan secreto, pero que los pilotos cubanos sabían que eso existía, y fuentes militares de los Estados Unidos, Ricardo. Yo he hablado con miembros de la inteligencia militar de los Estados Unidos que han trabajado. ¿Estás seguro que sí existe un plan en Cuba para en cierto momento, si se hace en un momento de desesperación ya del régimen castrista? Bueno, ¿no? Todas estas fuentes... ataque. Bueno, todas estas fuentes coinciden en que el plan existe y es más, las fuentes americanas me dieron más detalles todavía de lo que había leído, porque ellos han entrevistado a mucha gente Bueno, Pablo, y sin embargo tenemos que cerraron la base aérea de Homestead. Tenemos que hay muchas críticas sobre la seguridad en Turkey Point. Hace unos días salió un reportaje en la televisión local, aquí, uno de los noticieros de habla inglesa, en que el camarógrafo filmó a un guardia ahí frente a Turkey Point con un rifle y no tenía el clip ese de las balas. ¿No le están haciendo caso a todas estas revelaciones entonces? Obviamente. Yo no estaba aquí, pero vi la fotografía del guardia este que tú dices y decían, no, es que había muchas capas de seguridad hasta la central nuclear de Turkey Point. Yo veía la central de fondo y un autobús con 40 terroristas de Al-Qaeda llegan allá seguro, y ayer precisamente estaba hablando con un exmiembro de un grupo paramilitar del exilio y en una de las operaciones que estaban realizando en Cuba regresaron, se equivocaron. ¿Y dónde cayeron? En la central nuclear de Turkey Point. Personas en una lancha armados con lanzagranadas, con pistolas, con ametralladores, llegaron allá. Nadie les dijo nada, llamaron a otra balsa para que lo fuera a recoger y se fueron. Y no pasó absolutamente nada. ¿Y por qué tú crees entonces que no le hace caso el gobierno estadounidense y no adopta las medidas que se requieren para proteger una planta nuclear? Esto es un plan de contingencia, ¿no? Y está en un cajón. Eso no significa que se vaya a activar, pero desde el momento en que una persona idea un plan, existe la posibilidad de que lo desarrolle. Y estás hablando de una cosa apocalíptica, porque estás hablando básicamente de borrar a Florida e incluso a Cuba del mapa de los Estados Unidos. Legisladores con los que yo he hablado, federales, te dicen que le tienen miedo al régimen castrista. Primero, por hacer cualquier cosa que lo pueda provocar y puedan lanzar un Mariel, por ejemplo, pero con 300.000 personas y crear un caos en la Florida. Y segundo, precisamente por este tipo de cosas. Entonces, la solución es rezar para que no pase nada. Eso es lo que está ocurriendo. Hasta el punto de que estas personas que trabajan en la inteligencia militar me dicen a mí que cuando Fidel Castro, cualquier alto dirigente cubano, viaja al exterior, los principales interesados en proveer seguridad no solamente son los cubanos, sino que son los Estados Unidos. E inmediatamente les avisan de cualquier riesgo que pueda haber, precisamente porque si les ocurre algo, piensan que les pueden culpar a ellos y desencadenar algo como esto.
Y estos planes, en la ausencia física de Fidel Castro, si mañana le da un patatú y se muere, ¿hay alguien que pudiera ponerlo en vigor? Muy pocas, según las personas que me cuentan cómo funcionaría el plan, precisamente es peligroso porque muy pocas personas lo pueden activar y está ideado de una forma en que es muy difícil de tener. Por eso este libro tiene 600 páginas. Primero para explicar... Y tú llevas años, décadas haciendo investigaciones, ¿no? Si hay un próximo libro, espero que sea como de 300, sí. Pero por eso es un libro grande, porque trata de explicar el mecanismo psicológico que podría llevar a una persona a llevar esto a cabo y el plan operativo para que la persona que lo lea vea que es serio. Pero la pregunta es obvia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que podría motivar a una persona hoy en día a realizar algo como esto? Esta es la pregunta obvia, ¿no? Y la respuesta es el personaje de este libro, que es Carlos Hernández, que no necesariamente representa al gobierno castrista. Esto puede ser un sector dentro de Cuba que decide hacer algo por su cuenta y riesgo. ¿Por qué? Porque teme esta persona que cuando Fidel Castro se muera, el sistema se acaba. Y entonces esta persona que se considera un fiel comunista quiere morir matando como el indio Atuey. No quiere rendirse y quiere pasar a la historia como una persona que luchó hasta el final. Oye, Pablo, ¿y dónde se está vendiendo el libro? Aquí en Miami, en Barnes & Noble, de hecho en todo el país, en muchas librerías aquí, como la Universal o la Moderna Poesía, pero en cualquier parte del país se puede comprar o en la editorial Verbigracia o en la página web de Barnes & Noble. El libro se publicó en España inicialmente. ¿Qué recepción, qué acogida ha tenido entre el público y entre la crítica española? Muy bien, pueden acudir a la página de la editorial para ver exactamente las críticas. Hace como 3 meses que se ha empezado a vender y está yendo muy bien. Se venden digamos, en los Barnes & Noble locales de España, en todo el territorio nacional, y ya se está vendiendo en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña y en Japón. Este tipo de libro a veces es difícil que las editoriales lo acepten, porque Fidel Castro sigue siendo un mito para muchos en el mundo y sobre todo en el mundo de las pseudoélites intelectuales. ¿No te dieron ningún problema? ¿Te costó trabajo que te aceptaran el libro? O sea, una novela no tiene por qué ser objetiva. Una novela es la versión de una persona. Bueno, una película tampoco, y mira, a Andy García le ha costado años y esfuerzos y sacrificios hacer una película. Exacto, pero como yo trabajo como reportero cada día, me tengo que cuidar de todo esto y entonces el libro es un libro que presenta muchas ópticas distintas, pero no solamente de un lado, no es tendencioso. Entonces tú cuando lo acabas de leer tienes una perspectiva muy amplia de todo, pero no puedes pensar que yo tengo una agenda política. ¿Has recibido algún ataque de parte del gobierno de Cuba, de los medios de información de Cuba? No, porque yo creo que hay una conspiración del silencio, porque hablar de esto, digamos que eleva el tema y no creo que a nadie le interese aquí. ¿Crees que tomarían represalias contra ti como reportero? Espero que no. ¿No? Espero que no. Bueno, no, si tienes que cubrir a Fidel Castro en algún evento internacional. No, porque repito, esto es una ficción, no hay personajes reales, esto es una novela. No tiene mucho sentido del humor, Pablo. Yo entiendo muy bien eso, pero una vez más no es tendencioso. Yo creo que cuando una persona lo lee se va a dar cuenta de que no hay una agenda política, es simplemente una novela que eso sí toca un plan que aparentemente existe y que insisto que yo creo que la gente no se lo ha tomado muy en serio y eso es una de las grandes incógnitas para mí y uno de los motivos para haber escrito el libro, porque nunca comprendí cómo las personas que están viviendo en esta ciudad, que serían las afectadas para algo como esto, no han exigido una investigación un poco más profunda. ¿Y tú crees que como resultado de este libro la gente tome conciencia y entonces empiecen a exigir explicaciones sobre qué tipo de protección se le da a esa planta nuclear?